En tiempos de pandemia, la utilización de sistemas para lo que es el análisis de la información con respecto al virus del COVID-19 se vuelve muy importante. Y muchas empresas están tratando de crear sistemas que monitoricen el crecimiento, el comportamiento de la pandemia. En este video vamos a utilizar JavaScript para obtener información real del COVID para un país en particular y mostrar en forma de una tabla de HTML con Bootstrap esos datos ordenados. Vamos a utilizar un JSON como medio de información con el cual obtendremos los datos necesarios a mostrar en pantalla. Estoy en la página de documenter.getpostman.com, donde existen varios APIs del COVID actualizados por día, con una diferencia de hasta 24 horas como mucho, donde están los datos reales de los casos activos, la cantidad de fallecidos, casos acumulados, etc. Esta página, que es un enlace que les voy a dejar en la descripción del video, tiene muchos APIs, y para los que no saben qué es un API, voy a colocar aquí un ejemplo. Un API es una forma, una estructura de información en donde, separados por comas, por nodos y otros caracteres, tenemos datos como si fuera una base de datos, pero es este tipo de información llamada JSON la que podemos utilizar con JavaScript para obtener información desde una base de datos. ¿Qué quise decir aquí? Aquí lo importante es esto: JavaScript en estos momentos puro, así como tal el lenguaje, no puede conectarse a una base de datos. Entonces necesitamos utilizar un web service. Este web service hace una consulta a una base de datos y devuelve la información en formato de JSON. Este formato de JSON podemos utilizarlo para llenar una tabla, crear un campo de selección, etc. Entonces aquí vemos la información, por ejemplo, de Sudáfrica. Viene lo que sería la parte de los casos confirmados, las muertes, recuperados. Todo esto también depende de los gobiernos de cada país, cómo estén reportando, porque hay países donde no reportan información. Otros comenzaron a tener lo que serían casos confirmados a partir de ciertos meses, y a partir de lo que sería esa data podemos ver un crecimiento. Usted puede utilizar un JSON para hacer gráficos y otras estructuras de información que faciliten el análisis. Entonces, ¿qué haremos? Tomaremos un JSON de un país en particular. En este caso lo haremos para el país de Costa Rica. Como es un país que tiene un espacio, necesitamos agregar un guión en medio de las dos palabras. Pero usted lo puede utilizar con su propio país. Nada más tenga en cuenta no colocar una tilde. Bien, ya tenemos los datos de Costa Rica. La última información registrada es del 13 de septiembre del 2020, es decir, hoy mismo. Ok, vamos a abrir entonces nuestro entorno de desarrollo, en donde haremos la parte de la programación. Yo voy a utilizar Visual Studio Code y haremos dos archivos. El primero lo guardaremos como index.html y el segundo archivo lo guardaremos como covid.js o JS de JavaScript. En la parte de lo que sería el index, lo único que necesito es crear la estructura básica de HTML5. Yo escribo HTML y le doy clic a la sugerencia de Visual Code. Aquí en el título le pondré tabla con datos del COVID. ¿Ok? Y en este caso necesito utilizar Bootstrap para poder darle formato visual muy agradable a lo que es mi tabla. Entonces, dentro de la etiqueta head agregaré un link para colocar mi enlace de Bootstrap. Abriré el navegador, buscaré Bootstrap CND como link y aquí nada más copio este primer enlace. Está aquí el enlace, bootstrapcdn.com. Ok, volvemos, coloco el enlace en el href y listo, ya tengo Bootstrap en mi proyecto. Luego tengo que hacer una referencia a mi archivo de JavaScript. En este caso sería con script src y dentro pongo cómo se llama el archivo, covid.js. Si usted lo guarda en subcarpetas debe colocar la ruta correcta. Bien, ya tengo la referencia.
¿Qué es lo que haré? Bueno, voy a agregar un botón que ejecutará una acción en JavaScript para cargar los datos del JSON. Entonces, botón, ejecutar, y en los atributos del botón colocaré el onClick, que es la acción o el atributo que va a ejecutar cierta función en JavaScript. Mi función le pondré ver datos. Ok. Abajo agregaré una tabla HTML, table. Siempre es importante hacer la estructura correcta de la tabla. Primero el thead, table head. TH, vamos a mostrar tres datos. Primero la fecha, otra vez TH, luego los casos y por último TH, las muertes. Ok, luego del thead tengo que agregar el tbody. El tbody está compuesto por las filas y las celdas propias de cada columna, solo que aquí en el centro dejaré vacío el tbody. Aquí el contenido del cuerpo de mi tabla se va a crear desde JavaScript, ya veremos cómo. Nada más necesito agregar un ID a mi tabla para que esta pueda ser obtenida desde JavaScript y poder trabajar con los datos del JSON. A este ID le pondré tabla, así de sencillo. Para agregar de una vez el formato, en Table debo colocar mi clase de Bootstrap, pero mejor lo haremos al final, cuando ya después de haber obtenido la información como tal. Ok, eso es todo lo que haremos en HTML, muy sencillo. Vamos ahora sí a lo que sería lo importante, JavaScript. Yo necesito obtener información. Para esto, como es un objeto, el JSON es un objeto como tal, crearé una constante que me permite trabajar con dichos objetos. Le pondré el nombre de aquí, como le puse en el onClick, ver datos, pero no le pondré los paréntesis, pondré un igual. Y haré un método asíncrono. Este método asíncrono me permite obtener la información de un JSON, traerla a mi computadora en local y trabajarla con el lenguaje. Entonces, async, hago el símbolo de una flecha para poder asignar, abro lo que serían las llaves y comienzo. Dentro de una constante que se va a llamar la respuesta de la consulta. Es decir, la respuesta a mi consulta al enlace o al link de mi JSON. ¿Cuál es el link? Este que estábamos viendo aquí, con los datos de Costa Rica. Lo voy a copiar. Todos estos datos se parecen, y tal vez algunos lo puedan reconocer, a lo que es un archivo CSV de Excel, que está separado por comas. Uno puede darle formato. Aquí haremos exactamente lo mismo. Todo este montón de texto corrido le daremos formato en lo que sería una tabla HTML. Entonces, constante respuesta va a ser igual a await. Vamos haciendo métodos asíncronos. Fetch para poder obtener la información. Pero dentro del fetch, en un paréntesis, debemos colocar entre comillas simples el link. ¿Ok? Punto y coma. Ahora debemos convertir a JSON esa respuesta que obtuvimos del link, toda esa información, y almacenarla en otra constante. Entonces, constante le pondremos CR de Costa Rica, pero igual puede poner usted su país como Perú o México, MX, PE, etc. Esto es igual a, otra vez, await. Tomaré mi variable respuesta y lo convertiré a JSON. Punto JSON. Paréntesis, punto y coma. Ok, ya tengo esa parte lista. ¿Qué haré? Voy a crear una variable que se va a llamar COVID-19, en donde va a estar la información que necesito recorrer en un for para ir fila por fila agregándolos en la tabla. Entonces, COVID-19, esto es igual a Costa Rica. Recuerde poner ahí su país respectivo. Haré un for, que es un ciclo. Y recordemos, voy a eliminar el contenido, que el for tiene un índice de inicio, lo que sería el límite hasta donde va a llegar el recorrido, y el incremento. Entonces, ¿desde dónde empezamos? Desde el 0, desde el índice 0. Ok, ¿hasta cuándo? Hasta que el índice sea menor a, pondré aquí, hasta que Costa Rica.length, es decir, todos los datos del JSON convertido. Y el incremento de 1 en 1, es decir, va a ir
fila por fila. ¿Qué haremos dentro? Bueno, haré un document. Necesito obtener la tabla de HTML, document.getElementById. Y dentro colocaré entre comillas simples el nombre de mi elemento HTML, que es mi tabla, mi tbody. Se llama tabla. Ok, ya tengo la tabla aquí. Ahora debo colocar HTML dentro con los datos del COVID. Entonces, después del paréntesis coloco .innerHTML. Como yo tengo que ir recorriendo, si yo no concateno las filas, la siguiente fila le va a caer encima y va a borrar la fila anterior. Entonces voy a perder información. Por lo tanto, aquí debo agregar un más igual para poder concatenar los datos. Recordemos que la estructura del tbody en una tabla es tr, y dentro del tr van los diferentes tds con los datos respectivos de las columnas ya existentes. Por ejemplo, fecha, aquí debería ir, digamos, 12 del 9 del 2020. ¿Ok? Y aquí en la que sigue, casos, bueno, tal vez 1500. Y luego muertes, 123. Ven, esto es lo que vamos a hacer, esta estructura fila por fila dentro del JavaScript. Entonces, tomando de referencia esto, vamos a empezar. Abrimos comillas, abrimos un tr, ¿ok? Luego lo concatenamos. Siguiente fila, voy a hacer unos tabulados para que quede un poco más ordenado. Ok, aquí abrimos los tds. Ok, concatenamos a quién, bueno, a mi variable COVID, pero vamos a hacer esto, COVID en la posición index, es decir, porque estamos hablando de los índices y empieza desde el 0, la primera fila de todas, pero en la columna. Para saber el nombre de la columna, nosotros no ocupamos la tabla HTML, sino saber cómo se llaman las columnas en el JSON. Entonces aquí cada columna empieza de la siguiente manera. Vamos aquí. Country, country code, province, city, city code, latitud, longitud. Ok, aquí están los datos que necesitamos. Primero ocupamos la fecha. Vemos que la columna se llama date. Copio y pego aquí entre comillas simples o comillas dobles, como ustedes quieran, date. Ok, concateno y cierro esta fila o esta celda en específico. Recordemos que va con un slash. Exactamente lo mismo, vamos a colocar aquí otro más, lo agregaremos en la siguiente. ¿Cuál es mi siguiente? COVID index igual, seguimos en la misma fila, pero en vez de date veo que mi tabla HTML ocupa los casos. Entonces los casos aquí en el JSON se llaman confirmed o confirmados. Hago lo mismo, concateno otra fila, esta es la última, mantenemos el index y lo último lo que ocupo son los muertes. Entonces copio aquí y pego aquí. Ya tengo esta información. Lo único que falta es concatenar ¿qué? El cierre de mi tr. Punto y coma. Esto siempre es un detalle muy importante. Ok, ya tenemos el cierre aquí. Nada más recordemos que al ser una constante, ver datos, colocamos un punto y coma al final. Ok. Una vez hecho esto, guardamos y ejecutamos. Ok, aquí está la página HTML, ejecuto y listo, se trae la información. No tiene formato, pero ya está trayendo los datos que necesito. ¿Qué pasa si a usted no le funciona el JSON, pero usted está viendo que tiene el código correcto? Bueno, es muy probable que lo que necesita activar sea el CORS en su navegador Google Chrome. Yo estoy usando Chrome porque es el que me lo permite hacer. CORS es un complemento que yo voy a agregar en la pantalla, o en mi navegador mejor dicho, para que acepte la consulta asíncrona con un enlace externo, en este caso mi JSON, este link. Entonces yo les voy a dejar también el enlace en la descripción para que ustedes activen el CORS. Se hace así. Agregan a Chrome, agregan la extensión y aquí ya aparece. Si ustedes ven que desaparece nuevamente es porque está en el símbolo de con forma de rompecabezas aquí en la esquina superior derecha. Ven el CORS, le dan clic a esta tachuela o un pin que hay ahí para que se
se fije en la pantalla y le dan clic al course. Lo activan y listo. Actualizan la página y ya pueden ejecutarlo. Para saber si el error que ustedes tienen es por culpa del course, ustedes nada más dan clic derecho, inspeccionar, y en la parte de la consola ven si está bloqueado por course. Entonces esta sería la solución para que se pueda hacer la consulta desde un archivo local hacia un recurso externo. Bien, volviendo aquí vemos los datos. No tienen formato, pero ya están mostrados en pantalla. Lo único que voy a hacer es ir a Visual Studio Code y como ya tengo el Bootstrap, a Table le pondré una clase que se llamará Table espacio Table-Stripe. Guardo, actualizo, ejecuto y ahora sí, mucho mejor. Eso es todo lo que necesitaba. Table Stripe. Si usted quiere algo más bonito, entonces después de Table Strip agrega otra clase que se llamaba Table-Dark. Actualizo, ejecuto y ahora sí tengo una tabla negra. ¿Ok? Y así es como yo comienzo a darle formato a lo que sería el proyecto. De una vez obtengo la información y algo muy interesante. Si ustedes dejan este proyecto así y lo ejecutan mañana, van a tener la información del día siguiente que el gobierno de su país suministró para que sea actualizada. Es decir, sin cambiar el código, ustedes pueden hacer este proyecto. ¿Ok? Si ustedes también quieren volverse un poco más creativos, pueden agregar dentro de lo que sería el HTML perfectamente lo siguiente. ¿Qué tal si agregamos una lista de selección con varios países y dependiendo del país que usted seleccionó, se ejecuta la consulta del JSON con la información de ese país? Bueno, para hacerlo es muy sencillo. Tomamos un select en HTML, abrimos aquí y hay que colocar las opciones que son option. Por ejemplo, la primera opción que sea Costa Rica. ¿Ok? Costa Rica. La segunda opción, Nicaragua. La tercera opción, México. Y así seguimos agregando. Podemos colocar Ecuador, Argentina, Chile, países de donde ustedes me están viendo en este canal. Y que les agradezco bastante el apoyo realmente. Solo que aquí hay un pequeño gran detalle. El select ocupa un ID porque lo ocupamos obtener desde el JavaScript. Pongámosle, por ejemplo, ID países. ¿Okay? Y el evento que captura cada vez que el usuario selecciona un país y que cambie y que muestre los datos de ese país en específico se llama onChanged. Entonces en onChange ponemos una función que se llame verPaís, paréntesis. ¿Ok? Bien, todo está bien ahí, solo que nos falta otro detalle. Para poder obtener, como vemos aquí en el enlace, al final del link colocábamos el país, ¿verdad? Esto es el único dato del enlace que va a cambiar. Aquí podemos poner México, Ecuador, etc. Para tal efecto, en cada opción, el valor es el que va a tener entonces. Tengo el valor string, que es el que muestra en pantalla, pero tengo el valor de esta opción del selection que va a ir al link. Entonces tiene que ir en minúscula para que funcione. Nicaragua, México sin tilde, Ecuador y así con los demás países. Puedo ordenarlos alfabéticamente también, no hay problema. Lo que quiero que vea es lo fácil que es, una vez que tenemos la consulta hecha, modificar el proyecto a nuestros requerimientos. Ok, 4 países. Voy a COVID y para evitar, bueno, podemos cambiar este un poco. Ok, ¿cómo lo vamos a cambiar? Todo esto que ya hicimos en lo que es la constante y estos datos, podemos copiarlo. Pero primero haremos abajo nuestra función, function. Recordemos cómo se llamaba. Ver país, paréntesis, llaves. Ok. ¿Qué va a ir dentro? Bueno, lo que necesito primero aquí es una variable que me diga, que me obtenga el control del selection del HTML y será por medio de document.getElementById. Le pondremos esta variable países. Esto es igual a document.getElementById y recordemos cómo se llamaba en HTML este selection, este control. Se llamaba países. Y aquí nada más agregamos punto y coma.
Cuando ya lo tenemos marcado, vamos a agregar una variable que se llama país. Esta vez será el país que el usuario seleccionó. ¿Cómo se obtiene este valor? Bueno, tomemos la variable países y aquí .options, o mejor dicho, paréntesis cuadrados. Aquí ocurrió un error. Paréntesis cuadrados. ¿Y qué haré? Bueno, tomaré el control de países, .selected index, ok, selected index, me salgo del paréntesis cuadrado, .value, punto y coma. Así obtengo entonces el valor, que es este valor. Bien, cuando ya terminamos esta parte, vamos a hacer lo siguiente. Copiemos lo que teníamos aquí arriba, desde constante ver datos, todo esto, lo copiamos, lo colocamos aquí, queda como, nada más que en vez de ver datos, como ya existe arriba, como si fuera una variable global, ver datos por país. Ok, listo, ya tengo esto aquí, todo esto va a quedar igual, y aquí está el cambio. Elimino el país, me salgo de lo que es la comilla simple y concateno el país sin ningún espacio después del slash para que no afecte. ¿Ok? Entonces veo esto, luego tenemos la constante, todo esto está en orden y después del punto y coma lo que hago es ejecutar la constante como ver datos por país, paréntesis, punto y coma. Es decir, yo aquí la declaré, pero aquí tengo que ejecutarla. ¿Ok? Entonces, una vez hecho esto, procedo a guardar en ambos lados y vamos a ver en el navegador el resultado. Vemos aquí los países. Seleccionemos México y automáticamente carga los datos de México. Entonces ya tienen el proyecto, se los voy a dejar para que lo puedan descargar también en un link y lo puedan experimentar, pero lo que quiero que ustedes vean es lo fácil que es que una vez que tenemos una función específica para obtener los datos del virus, usted lo adapta a su proyecto. Y esto puede servir tanto a nivel de su empresa, a nivel de una institución de salud, como un proyecto también de universidad. Entonces, antes de irse, recuerden suscribirse al canal para más contenido y nos vemos en la próxima.